Muy bien. Buenas tardes. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 291 Tlaxcala, les da la bienvenida a este ciclo de conferencias correspondiente al periodo primavera-verano, con propósito de abordar 4 puntos medulares en el transcurso de estas, los cuales son equidad de género, prevención de adicciones, violencia de género, inclusión y desarrollo del aprendizaje, que es a la que corresponde la conferencia programada en este día. Damos la bienvenida a nuestras autoridades universitarias y que de manera especial en esta ocasión nos acompaña la doctora Maricruz Guzmán Chiñas, directora de unidades de la Universidad Pedagógica Nacional AJUST. El doctor Octaviano García Robelo, nuestro conferencista en la temática de hoy. También nos acompañan nuestras autoridades educativas de esta unidad 291. El maestro Víctor Reyes Cuautle, director de la unidad, la maestra Nora Susana García Ruiz, subdirectora académica, maestro Eric Sánchez Gracia, jefe administrativo, doctora Valentina Telles Montes, coordinadora de la licenciatura en Pedagogía, maestra María Eneida Muñoz Martínez, coordinadora de la licenciatura en Intervención Educativa, doctor Miguel Ángel Netzahualcoyotl Netzáhual, coordinador de la maestría en Gestión Educativa, doctor José de la Luz Sánchez Tepazzi, coordinador de la maestría en Educación Básica. Doctor Miguel Ángel Netzahualcoyotl Netzáhual, coordinador de la maestría en Gestión Educativa. Dar también la bienvenida a la maestra Tadame Ivonne Hernández Araiza, quien en esta ocasión moderará la conferencia a los docentes, alumnos, personal administrativo y de apoyo. Bienvenidos todos. Quien en esta ocasión moderará la conferencia alumnos, personal administrativo y de apoyo. Bienvenidos todos. Personal administrativo y de apoyo. Bienvenidos todos. Cedo la palabra al maestro Víctor Reyes Cuautle, director de la unidad, quien dará un mensaje de bienvenida. Buenas tardes, doctora Maricruz Guzmán Chiñas, directora de unidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Llevo el saludo a nuestra rectora, doctora Rosa María Torres, de parte de la comunidad universitaria de la unidad UPN 291 de Tlaxcala. Agradezco de manera especial su presencia porque muestra el interés que tiene por nuestra unidad y el apoyo que desde la Dirección de Unidades nos brinda de manera desinteresada y profesional, además de tener un trato respetuoso y humano. Doy la bienvenida a todo el equipo directivo, docentes, personal de apoyo y administrativos y estudiantes de la unidad, porque con ellos construimos un proyecto académico que beneficia a la sociedad de Tlaxcala. Este segundo ciclo de conferencias considera temas que forman parte de las políticas del Estado de Tlaxcala, que encabeza la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora de nuestro estado, del doctor Homero Meneses, secretario de Educación del Estado, y por supuesto de la doctora Rosa María Torres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Entre esos temas tenemos aquellos que tienen una perspectiva humanista, inclusiva, de igualdad de género, derechos humanos y desarrollo del aprendizaje en comunidad.
Reconocemos y resaltamos en este ciclo de conferencias la oportunidad que la universidad tiene para vincularse con la comunidad, lo que implica rebasar las bardas del salón y abrir espacios de comunicación con la sociedad a la que servimos. Reconocemos que la tarea no es sencilla. Reconocemos que estamos insertos en una etapa post-pandemia que representa nuevos retos. Sin embargo, nuestra presencia al 100% en la unidad representa también el compromiso que tenemos con los alumnos, con los estudiantes y con la sociedad en general. Bajo este principio, seguimos fieles a nuestro lema, educar para transformar. Muchísimas gracias y que este ciclo de conferencias nos permita transformar a nuestra sociedad. Muchas gracias a todos y bienvenidos a este ciclo de conferencias. Doctora, muchísimas gracias y doctor Octaviano, muchas gracias. Muchas gracias. Este ciclo de conferencias nos permita transformar a nuestra sociedad. A continuación, escucharemos el mensaje de acto inaugural de la doctora Maricruz Guzmán Chiñas, directora de unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco. Buenos días. Saludo fraternalmente a la comunidad académica, estudiantil, administrativa de apoyo de la Unidad 291 Tlaxcala de la Universidad Pedagógica Nacional. Reciban asimismo un cordial saludo de nuestra rectora, la doctora Rosa María Torres, que tendrá pues, la referencia de esta actividad en términos de lo que implica la responsabilidad institucional de las unidades de ofrecer al estudiantado pues oportunidades también de aprender, como bien ya lo decía el maestro Víctor, más allá de las aulas. Y en ese sentido, agradezco infinitamente la invitación realizada a través justamente del maestro Víctor Reyes Cuautle, director de la unidad, para inaugurar este ciclo de conferencias. Celebro, pues, la oportunidad de participar en un evento que está constituido por una serie de conferencias cuyo epicentro es el análisis y discusión de núcleos temáticos que hoy nos obliga a pensar en la actividad sustancial que le corresponde a la Universidad Pedagógica Nacional, que es la formación de profesionales de la educación. Y estoy segura que todas estos análisis, estas reflexiones que se viertan en este ciclo de conferencias incidirán en la revalorización de las acciones pedagógicas y de gestión que se realizan en esta institución educativa y en otras que tengan la oportunidad, pues, de escuchar estas disertaciones con un fin que creo que nos hermana, ¿no? Que es garantizar el pleno derecho a la educación con justicia social y al alcance de todas y todos. Como bien ya lo señalaba el maestro Víctor, un eje sustantivo hoy de nuestra acción es la inclusión y la interculturalidad. Y en ese sentido es cómo a partir de este ciclo de conferencias construimos comunidad. Y en esa perspectiva de comunidad, cómo la escuela sale, ¿no?, de esos espacios cotidianos de hacer y que nos lleva, pues, a pensar en estos cambios vertiginosos que hoy han impactado en no solo los ejes en el que tendría que centrarse la vida institucional, sino la misma condición humana. Es así que se ha dado lugar a la visibilidad y manifestaciones de múltiples formas de vivir, ¿no?, de relacionarnos, a otras formas de existencia, de sociabilidad, de relación hombre-naturaleza. Y por supuesto, a esto que también nos preocupa, a la diversidad, a la interculturalidad, a la igualdad de género, a cuestiones de medio ambiente, y estas situaciones pues se suman a lo que la contingencia sanitaria pues nos ha traído o ha puesto de manifiesto en relación a problemas estructurales, sociales y culturales que han impactado en la oportunidad de aprender y de acceso al conocimiento de nuestro estudiantado. Y esta es una gran preocupación de los maestros, de los directivos, de la rectoría, es decir, cómo brindar esas posibilidades y alcanzar eso que en su momento
podemos discutir como justicia curricular, como esas ayudas pedagógicas que requieren nuestros estudiantes. Y aunado a esto está en una serie de situaciones que han implicado pues referente analítico en las unidades, en las instituciones, que son las habilidades socioadaptativas a las circunstancias que nos enfrentan a nuevas vulnerabilidades en nuestra condición humana. Como bien ya lo decía el maestro Víctor, todas estas circunstancias pues representan un reto y no es tarea fácil para las instituciones educativas, porque además del aprendizaje, de la enseñanza, la organización, la gestión institucional, emergen otras necesidades formativas. Otros ejes de acción pedagógica de los académicos y académicas de nuestra universidad y de todos aquellos actores que están pues de alguna manera implicados a construir, reconstruir las formas en que se trabaja, se aprende, se enseña y se relaciona en un espacio otro, como lo diría Inés Dussel, que no es la escuela como la conocemos, no solo es ese espacio físico, sino es repensar esas otras formas de configurar y hacer escuela. Y celebro esto que señala el maestro Víctor, el regreso a la presencialidad, ¿no? Porque eso también nos permite incidir y coadyuvar de otra forma en los aprendizajes. Recuperando, pues, en palabras de Inés Dussel, ella nos señala que es necesario pensar la escuela como un espacio otro que ayude a animarse al merodeo por lo ajeno, por lo de otros y lo de todos, para volverse a pensar en sí mismo con otras herramientas. Y justamente creo que este ciclo de conferencia nos tiene que dar esas otras herramientas, pero por supuesto que esto requiere la conjunción y coordinación de esfuerzos de actores educativos de diferentes órdenes de decisión y acción, de generación de oportunidades de aprendizaje del estudiantado en contextos de diversidad e inclusión, de la formación continua y situada de un profesorado desde un enfoque humanista y de derechos humanos, de la participación de madres y padres de familia y de la sociedad en su conjunto. Bajo estas premisas, aspiraremos a una formación del estudiantado y del profesorado para afrontar la incertidumbre, que se constituyan efectivamente en agentes de acción y creación en una sociedad pautada por la tecnología y el conocimiento, capaces de participar, tomar decisiones y defender sus derechos para aspirar a construir una sociedad democrática de convivencia intercultural y sustentable. En ese sentido, también emerge, me parece, lo que Carlos Escliar denomina una pedagogía del cuidado, en cuyo marco se eduque y se cuide de sí mismo y de los otros, entendiendo que el cuidado del otro conlleva asumir que en cada conversación, en cada encuentro, todo puede cambiar, todo puede volver a comenzar, todo se hace transformación, todo se recubre de cierto misterio, todo conduce hacia la llamada de un cierto no saber. Y bajo estas líneas que he planteado, estas ideas, pues bueno, no me resta más que declarar, ¿no? Inaugurado el ciclo de conferencias primavera-verano, siendo las 12:25 del día 11 de marzo de 2022. Éxito y enhorabuena. Y muchas gracias por la escucha y la invitación. Primavera-verano, siendo las 12:25 del día 11 de marzo de 2022. Éxito y enhorabuena. Y muchas gracias por la escucha y la invitación. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Excelente mensaje. Gracias, doctora. Y ahora cedo el micrófono a la maestra Tadane Ivonne Araiza, quien va a moderar la conferencia. Bienvenidos a todos. Gracias, doctora. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos sean a este ciclo de conferencias primavera-verano que la universidad
Pedagógica Nacional, Unidad 291, ha preparado para ustedes. El doctor Octaviano García Robelo esta tarde impartirá la conferencia El desarrollo del pensamiento lógico-matemático en el niño. A continuación, voy a dar a conocer aspectos sobresalientes sobre su trayectoria académica. Estudió la licenciatura en Psicología Clínica y Educativa, egresado de la UNAM. Cursó su maestría en Psicología Escolar en la UNAM. Y también cursó el doctorado en Psicología Educativa y del Desarrollo en la UNAM. Tuvo la estancia postdoctoral del programa de posgrado de Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras, del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Voy a mencionar algunas de sus publicaciones del doctor. La educación secundaria en República de Guatemala, perspectivas y retos al inicio del siglo, en 2017. Un estudio sobre la trayectoria escolar de estudiantes de maestría y doctorado en pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2018. La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas básicas en niños de aulas mexicanas, en 2021. Ha contribuido también en varias publicaciones. Voy a hacer mención de algunas de ellas. En 2018, en el libro Incorporación de Tecnologías de la Información en los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje. En 2019, Aproximación a los objetos virtuales de aprendizaje. En 2020, Convergencias de la ciencia, una visión multidisciplinaria. La multidisciplinariedad como estrategia para resolver retos en 2021. Dentro de sus nombramientos académicos, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología desde el 2014. Y del 2017 a la fecha, es coordinador de la Maestría en Ciencias de la Educación, área de Ciencias de la Educación en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estos son algunos de los aspectos del currículum del doctor. Por cuestión de tiempo tuvimos que solo hacer mención de algunos. Doctor, le pido una disculpa, pero si no, nos iba a quitar bastante tiempo. Me permito hacer un anuncio antes de cederle la palabra. La conferencia es transmitida por varias plataformas, Facebook, YouTube, Teams. Esto lo menciono para que las personas que nos acompañan y siguen esta transferencia pueden utilizar los espacios respectivos del chat para escribir sus preguntas. Al término de la presentación del doctor, se dará lectura y procederemos a las respuestas de las mismas. Pues, doctor Octaviano, un gusto, buenas tardes y le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias a su invitación. Para mí es un honor estar con ustedes y compartir pues esta experiencia que he tenido en el campo de la investigación acerca de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y bueno, ya lo viene diciendo la maestra Chiñas, y no es tan fácil este objetivo que se tiene de formar futuros profesores y más complejo todavía, pues afrontar, estar en la docencia, ¿sí? Este papel tan importante de la guía y de la educación de los niños es muy complejo. Bien, en ese sentido agradezco muchísimo, maestro Víctor Reyes, igual la atención que nos dan a todas las autoridades, ¿sí? Profesores, alumnos que están interesados en la temática. Para mí es un gusto y un honor compartir con ustedes esta experiencia. Permítanme presentarles. Ok. Bueno, aquí les digo que nosotros tuvimos que hacer una situación didáctica para que pudiera poder proyectar correctamente la presentación con el ingeniero Pedro, y bueno, pues hicimos 3 sesiones hasta que por fin pudimos controlar esto. Y yo también estoy en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, creo que lo logramos muy bien. Ok. Bien, me parece que sí se está presentando correctamente. ¿Sí? Doctor, estamos viendo la presentación. Oh, muy bien. Ok, bien. La siguiente ponencia que voy a
a platicar, a comentar, a presentarles, a mostrarles, ¿sí? Es todo un cúmulo de las experiencias que me ha permitido adentrarme en el campo de la investigación en cuanto al desarrollo del pensamiento lógico matemático en el niño. Sí, esta presentación proviene de la experiencia que tuve desde la licenciatura, mi acercamiento acerca de los niños con problemas de aprendizaje, y desde ahí nació mi interés cercano, ¿no?, entre la psicología, la pedagogía, la didáctica, de alguna forma, ¿sí?, respetando las áreas y los campos y quienes sean representantes de cada una de ellas. La intención es, como lo han venido diciendo las autoridades, colaborar, contribuir de una manera noble para que se promueva estos conocimientos, se vayan adaptando, se vayan incrementando más estos conocimientos. ¿De dónde nace el interés? Es ahí donde viene que me doy cuenta, a través de la investigación desde la licenciatura, de los niños que tienen dificultades en 3 áreas básicas, que son las matemáticas, la lectura y las ciencias naturales de alguna forma. Pero bueno, yo me voy especificando, me voy adentrando más al campo de las matemáticas. Les comento este pasado, esta historia sobre mi experiencia, es en la maestría, ahí en la Facultad de Psicología, cuando vamos a una escuela pública, ¿no?, y encontramos que hay niños que tienen serias dificultades en matemáticas. Se les pregunta también a los padres de familia dónde quisieran que se colaborara en ese momento con estos niños, y la mayoría piden que se les ayude para que puedan apoyar a sus niños, a sus hijos en las matemáticas. Y los maestros igual, los maestros que estaban en ese momento en su actividad docente piden que por favor se les apoye en el campo de las matemáticas. En ese momento me estoy formando como investigador con este grado de maestría. ¿Sí? Tenemos mucha actividad dentro de las escuelas. El programa de la UNAM era esto, ¿no? Era más profesionalizante y por lo tanto teníamos que estar. Pero la parte de la investigación también era parte nuestra. Era un fuerte en la que nos estuvieron preparando nuestros maestros, ¿sí?, la doctora Silvia Macotela, Isabel Reyes Lagunes, que en paz descansen, ¿sí?, otros profesores. Sigo con este trabajo, con esta experiencia, ¿no? Y voy encontrando en la literatura que desde 1999, ¿no?, a nivel internacional, pertenecer a la OCDE, México se mantiene en el último lugar. Esto lo digo con mucho cuidado y con mucha precaución, porque el hecho de que se haga un diagnóstico con pruebas internacionales aquí, aunque haya esta adaptación, ¿sí?, aún así sigue habiendo problemas y ha sido muy crítico y muy polémico estos niveles. Lo cierto es que desde 1999-2000 que se aplican estas pruebas, los niveles educativos, los resultados, es que México permanece en niveles bajos. De igual modo, voy encontrando más adelante que en las evaluaciones nacionales, hasta las últimas que hizo la OCDE, ¿sí?, 2019, nuevamente igual se está presentando esto. Entonces, y luego, en incursionar en las aulas, en esta cotidianidad de interrelación con la sociedad, con la gente del pueblo, con los familiares, con los amigos, en los mercados, en las tiendas, en cualquier lugar se nota esta dificultad de los niños por realizar sumas, operaciones básicas. En la maestría fue impresionante encontrar que se hicieron pruebas con los niños de primero a sexto grado y hubo niños de sexto que tenían esa dificultad, no sabían sumar, restar, y las dificultades más eran en la multiplicación o en la división. Entonces, esto me obliga a direccionar mi doctorado y inicio esta investigación porque trabajé con niños de tercero y cuarto grado en la maestría y en el doctorado. Me doy cuenta que habría que regresar al primer grado. Y era una concepción errónea, ¿sí? Una concepción errónea mía, porque yo, como investigador en ese momento que me estaba formando, y en esa realización de la búsqueda del estado del conocimiento, de lo que decía la literatura, el máximo grado que encontré, sí, referían pues que los problemas estaban presentes en todos los niveles educativos. Y yo pensé, me regreso a primer grado porque es ahí donde está el problema, ahí nace el problema. Pero más adelante voy a hacer unos comentarios sobre esto que estoy diciendo. Sí, ¿dónde se ubica el problema? Si es en los primeros grados, y la literatura dice que es en todos los niveles educativos, hasta la misma universidad,
¿sí? Se dificulta el uso de la estadística, del álgebra, de la trigonometría, ¿no? No es nuestro campo, algunos campos sí son, física, ingenierías, es su campo, ¿no? Pero también se utiliza para la investigación en las ciencias sociales y en las áreas de educación. Aquí está el problema. Los niños tienen dificultades para reconocer y utilizar conocimientos básicos con respecto al conteo, la numeración, el sistema decimal, los algoritmos y conceptos de la suma y la resta. Entonces, desde ese momento, la doctora Alicia Ávila, que estuvo parte de mi comité, ¿sí? Ella encontró en el estado del conocimiento que cita esto. Es necesario seguir haciendo investigación dentro de las aulas, ¿sí? Y ese era el trabajo que veníamos haciendo. Nuevamente relaboro mi proyecto y bueno, aquí viene mi objetivo general, que fue analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula de la adquisición de los conceptos y algoritmos de la suma, la resta, la solución de problemas aditivos en términos de las concepciones docentes y las estrategias de enseñanza, así como el tipo de contrato didáctico que se establece entre profesores y alumnos. Es complejo, ¿no? Yo busco analizar, ¿sí?, dentro del aula estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Busco elaborar. La literatura dice, han hecho investigaciones con respecto al niño a partir de los 70s, 80s. 90s, por ahí más o menos, la investigación se centra en el profesor. Más adelante en el currículo. Y difícilmente las investigaciones se han hecho de manera integral, de manera holística. Y dicen, urgen ese tipo de investigaciones, porque es una forma de explicar, de dar cuenta más real, de alguna forma, del fenómeno más completo. Entonces, busco con el niño analizar esos conocimientos, ¿sí?, cuando intentan adquirir conceptuales y procedimentales y hasta actitudinales, cuando el niño quiere realizar estos aprendizajes con respecto a la suma, la resta y la solución de problemas aditivos. Del profesor, busco analizar las concepciones que tienen acerca de esta enseñanza, de estos aprendizajes, y entre el profesor y los alumnos busco analizar el tipo de relación didáctica que se da entre el profesor y alumno en términos del contrato didáctico que se promueve en el aula. Adelantito explicaré un poco sobre esto. Este es el modelo que intento desarrollar durante mi investigación en el doctorado, ¿sí? Y bueno, tengo que centrarme en algunos autores y mi intención es analizar el currículum, cómo están esos contenidos temáticos, ¿sí? Analizar el conocimiento matemático del niño desde Piaget y, bueno, investigadores parecidos, Hellman y Galisted, que estudian de Inglaterra, que estudian el número, Nunes y Bryan, que indagan igual pues los conocimientos que adquieren los niños en ambientes normales, en las calles, ¿sí? La solución de problemas aditivos. Carpenter, desde las teorías de la cognición de los Estados Unidos, que es un grupo de investigadores que indagan cómo los niños pueden solucionar para diversos tipos de problemáticos, y Carrajer, ¿sí?, de Argentina, perdón, de Brasil, que indagan estos conocimientos que se dan en la vida cotidiana y los que se dan dentro del aula, y otros más. Las prácticas educativas que se dan en el aula las trato de analizar desde la teoría de las situaciones didácticas de Guy-Brousseau, ¿sí?, que en un momento comento un poquito más de ellos, y las concepciones de los docentes, consideradas como aquellos conocimientos, creencias, imágenes, todo lo que un docente sabe con respecto a la suma, la resta, la multiplicación, suma y resta, ¿sí? Entonces son ellos algunos de los investigadores que sustentan esta investigación, principalmente el modelo. Ahora, comento un poquitito. La teoría de las situaciones didácticas la empleo justamente para analizar el grado de relación que existe dentro de las aulas. Entonces, Guy-Brousseau, ¿sí?, es un didacta francés, estudió matemáticas, estudió psicología, fue un docente rural de alguna forma, ¿sí?, y pues se formó en estos ambientes. En la teoría de las situaciones didácticas, Guy-Brousseau establece que son importantes los medios, y los medios son considerados como aquellos juegos, aquellas situaciones que generan los docentes, ¿sí?,
para que puedan promoverse las matemáticas. La situación didáctica es la interacción que se da entre el profesor, los alumnos y esos medios. Es decir, se pone a prueba el juego, se pone a prueba la situación didáctica y en ese momento ocurre el proceso de enseñanza. El docente tiene esa obligación, esa misión, ¿sí?, de generar estas situaciones didácticas. Y claro, el currículum también ya tiene situaciones didácticas. Guy-Busso así establece su teoría. Establece los contratos didácticos, dice que los contratos didácticos, desde Chevalier, dice que son como esos convenios que no se ven. Son convenios invisibles, pero que son como magnéticos, son psíquicos, sociales de alguna forma, que es el grado de interrelación que se da entre los niños y el docente, entre el aprendiz y el docente. Esos son los contratos didácticos. Pero Guy-Busso hace una clasificación de los contratos didácticos y dice que existen los contratos no didácticos. Y en los no didácticos es como ¿no? Yo presento una temática, ustedes, el público, están percibiendo. Cada quien tiene el grado de atención que gusta, cada quien toma notas y gusta, cada quien está haciendo lo que quiere. Pero si alguien se interesa, puede estar aprendiendo, entendiendo, ampliando esta conferencia. Entonces, pero no tiene ni una responsabilidad de aprender. Yo no voy a aplicar ninguna estrategia de evaluación, nada. Simplemente yo expongo y ustedes están presentes, pero no hay un compromiso porque ustedes aprendan ni el mío de enseñar. Sin embargo, se pueden dar aprendizajes. Habla de contratos ligeramente didácticos y nuevamente es este grado de responsabilidad que hay entre el docente y los alumnos. El docente, dicen, hace como que enseña, hace como que elabora situaciones didácticas, y por el otro lado, los niños, los aprendices, hacen como que aprenden, ¿sí? Y entonces el grado de conocimiento varía y puede ser de menor, ¿sí?, de menor nivel. Y los fuertemente didácticos, ¿sí?, son contratos en donde existe una gran responsabilidad entre los docentes y entre los alumnos. El docente prepara sus actividades didácticas, el docente procura enseñar, mejora sus estrategias de enseñanza y los niños hacen lo mismo. Se automotivan, les interesan las clases y entonces interaccionan, cuestionan y generan conocimiento, ¿sí? Esos son los contratos fuertemente didácticos. Hay una subclasificación, pero de modo general esta es la teoría de las situaciones didácticas que me ayudan a analizar precisamente los tipos de contratos didácticos que se dan en el aula durante la actividad didáctica. Aquí tenemos a Jean Piaget, un clásico no reconocido, ¿sí?, que plantea la teoría psicogenética de cómo los niveles del conocimiento se dan de acuerdo a ciertas edades y aparecen ciertas funciones, ¿sí? Entonces, la etapa sensoromotriz, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales, que no es más que la clasificación de cómo evoluciona el ser humano y las funciones intelectuales cognitivas van madurando, van mejorando a lo largo del tiempo. Pero dice Jean Piaget, contribuye muchísimo a la cultura, aunque Piaget plantea esto de que es el niño quien a través de su experiencia con el medio ambiente construye esquemas de conocimientos. Estos esquemas de conocimientos, ¿sí?, contienen conceptos, contienen procedimientos. En el campo de las matemáticas son algoritmos y también algo muy importantísimo. En estos esquemas está la actitud, que es la predisposición, la motivación que tienen los niños con respecto a aprender matemáticas y que muchas veces es uno de los principales problemas, que la motivación en el niño, cuándo se promueve, cómo se promueve, se toma en cuenta o solamente se presentan los conocimientos en frío, ¿sí? Entonces, podemos argumentar un poquito al final, platicar, dialogar sobre ello. Piaget fundamenta más esta parte de la teoría del desarrollo del pensamiento lógico-matemático, donde cobran interés la conservación, la asimilación, la acomodación, que es el grado en cómo se van construyendo esos esquemas, cómo puede ampliarse un esquema, cómo puede complementarse, y es parte de lo que también en los resultados encontramos y se agrega, ¿sí? Ya entrando al campo de las matemáticas en específico con respecto
a cómo se integra este conocimiento, esta es una imagen que me atreví a ir desarrollando con el tiempo, y sin duda alguna lo que trata de representar es un esquema, pero es este esquema cuando los niños adquieren el conocimiento matemático a través de la numeración, la repetición de los números que establecen el mismo Hellman y Galistel, ¿sí? Que estos investigadores de Inglaterra, quienes van planteando los principios de correspondencia unívoca, el principio de cardinalidad, cómo se va desarrollando en los niños, en donde muchas veces en la sociedad la mamá está con la tía o con la amiga, ¿no? Preferentemente, y le dice, mira, Mari ya sabe los números, sabe matemáticas, dile a tu tía los números, ¿hasta dónde te sabes? Y la niña le dice, sí, mami, y ya la niña empieza a contar 1, 2, 3, 4, y va llegando por el 50 y dice 13, 14, 15, 12, ¿no? Se descompone esta lógica que llevaba. ¿Y por qué? Porque todavía hay ciertos principios que no están presentes en la niña. Conoce los numerales, ¿sí? Pero aún desconoce el concepto como tal, ¿sí? Que cobra conocimiento, cobra de alguna forma, pues se amplía el concepto, cobra interés, cobra importancia cuando el niño lo integra a actividades que implican la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿sí? En este momento, el conocimiento formal es muy, muy importante cuando ya se da en las aulas, ¿sí? En las aulas, cuando se empieza a aplicar el currículum, de que los niños ejecuten correctamente los numerales, el número, de que sigan la secuencia lógica, el orden, la ordinalidad, que conozcan la cardinalidad y empiecen a jugar con estos conocimientos abstractos, ¿sí? Solucionando problemas matemáticos, ¿sí? Entonces, el conocimiento se va ampliando. Podemos ver aquí cómo inicia con esos conocimientos básicos, primero con los principios, luego avanza hacia las operaciones básicas y luego puede incrementar hacia otros conocimientos como el álgebra, la trigonometría, la probabilidad y la estadística. Pero ¿qué pudiera ocurrir si no están bien cimentados estos primeros principios, estos primeros conocimientos? Ya ustedes se imaginarán qué es lo que está ocurriendo en la sociedad, en los estudiantes. Entonces, ahí está un problema enorme. ¿Qué hacer para cimentar y lograr que los conocimientos se vayan estructurando de una manera lógica, adecuada? ¿Qué hacer al respecto? Y se está haciendo, se hace, pero ¿qué se puede cuidar para mejorar? Entonces, la metodología que se planteó en esta investigación, ¿sí? Fue una metodología de corte mixto, donde se emplean técnicas cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Y se hicieron observaciones, entrevistas, aplicación de instrumentos a los niños, análisis de casos, y se complementó con análisis de tipo cuantitativo, aplicando algunas pruebas estadísticas. Aquí fue muy interesante porque pues, la primera parte de la construcción del proyecto fue lo teórico, el estructurarlo, ¿no? Referir toda mi experiencia, ¿sí? Y ahora está esta parte. Bien, ok, bien. Una pregunta a los técnicos. ¿Se ve mi imagen o no proyecté mi imagen? No se ve. Estamos viendo ahorita la presentación de la metodología, doctor. Sí, bueno. Pero Okay. la anterior, que eran como circunferencias, Ajá. sí se proyectó, en donde veíamos cómo se iba desarrollando, ¿no? Pero sí se va viendo una que otra vez. Sí. Ok, sí, muy bien, sí, para que no sea tan monótona la presentación. Bien, gracias, muy amable. Entonces, esta es la metodología y fue bien interesante porque les comento, porque tuve que idear cómo evaluar a cada uno de los actores, al maestro, al alumno y las prácticas educativas. Tuve que revisar libros, el libro de Denzel Lincoln, el Handbook de Metodología Cualitativa. Tiene ahí modelos muy interesantes acerca de cómo realizar investigación dentro de las aulas. El libro de César Cole de Psicología y Educación igual también tiene ahí cómo realizar los modelos, pero eso me permitió darme la idea de cómo evaluar, ¿no? Entonces, con los niños tuve que desarrollar un instrumento que era con referencia a criterio del currículum, de qué conocimientos esperaban en primero y segundo grado, y
junto con jueces. Dentro de ellos estuvo pues, la doctora Alicia Ávila Storer, ¿no? Estuvo la doctora Frida Díaz Barrigas, que fue mi tutora de la tesis. Estuvo el doctor, ¿quién estuvo más? La doctora María del Carmen, ¿sí? Bueno, fueron mis profesores, algunos del comité, ¿sí? Interesantes, ¿sí? Finalmente pude aplicar el instrumento una vez que tuvo fiabilidad y confiabilidad para evaluar los conocimientos de los niños. Las entrevistas igual fueron validadas, no previamente con otros profesores, y la observación pues la tuve que hacer como bajo un modelo, ¿no? Un modelo que es interesante, en el que planteaban que deberían de utilizarse 2 cámaras, y eso me da risa porque fue complejo. A veces cuando iba solo, la cámara la tenía que poner una al frente, otra atrás, y había una que podía manipular 3 para ver las actividades de los niños, dirigirla. Luego empatarlas las 3 fue un caos terrible, pero bueno, lo pude hacer al final. Ok, todo esto lo hice, ¿sí? Fueron niños de primer y segundo grado de una escuela primaria pública de la Ciudad de México. Participaron primero y segundo grado, 32, 25 alumnos. Utilicé casos de niños de alto y bajo rendimiento. Fue necesario, ¿no? A veces la investigación nos obliga a formar grupos únicamente para caracterizar y buscar relaciones, ¿no? De alguna forma, conocer los errores que tienen los niños, ¿sí? De cualquiera de ellos, de alto y bajo rendimiento, así como los conocimientos que tienen completos los niños, ¿sí? Eso permite que si alguien desconoce un procedimiento y el otro lo sabe, nos permite escudriñar a fondo por qué llega ese error el niño y por qué el otro sí llega a un examen, a un resultado correcto, ¿sí? Y entonces se analizan los procedimientos, y el procedimiento que ha seguido, el que lo ha hecho de una manera correcta, puede complementarse con el que no ha llegado a ese resultado. Y eso nos permitió ir encontrando resultados que les estoy comentando previamente, en que a partir de los errores los niños también aprenden, y a partir de respuestas correctas también se pueden generar más aprendizajes. Entonces participaron 4 y 4, una maestra, un maestro, y bueno, se aplicó la prueba, les aplicaron las entrevistas, se hicieron las filmaciones y se hizo el análisis de los programas de estudio. Bien. Como resultados, entre la pre y post evaluación de niños con bajo rendimiento, en primer grado encontramos que lo que más tenían los niños era el conocimiento del número, y son niños de primero, que han llegado de preescolar, ¿sí? Entonces, en este año ya todos los niños me parece que tienen preescolar y ya tienen adquiridos esos conocimientos, igual los de la suma y la resta, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, vean ustedes cómo en la primera evaluación el problema mayor es en cuanto al sistema decimal, ¿sí? Y aunque ellos, para esa edad, el currículum establecía que deberían de aprender, pues, al menos hasta la parte de decenas, vean, solamente uno de los niños logró resolver un reactivo, ¿sí? Y después, a lo que mejor podían hacer los niños es resolver problemas matemáticos, y eso es bien interesante. Tanto en la primera como en primero como segundo, en la primera evaluación, lo más alto para todos, ¿sí? Fue la solución de problemas. Y eso es muy interesante porque los niños, aún sabiendo sumar, restar o no, ¿sí? Con los algoritmos formales, ellos podían llegar a respuestas correctas. ¿Cómo lo hacían? Bueno, más adelante voy a decirles algunos tal vez ya imaginen cómo le hacían los niños si no podían utilizar algoritmos, cómo podían llegar a un resultado correcto. Imagínense cómo le hicieron estos niños. Bueno, pues después, al final casi del año escolar, fue todo un año, ¿sí? Vuelvo a evaluar a los chicos de bajo rendimiento, y el sistema decimal en primer grado sigue siendo la parte más difícil, ¿sí? Y otra vez, la solución de problemas aditivos lo realizan, es el más alto con primer grado, al final del año. Con los chicos de bajo rendimiento, en segundo, lo más difícil en primero es el sistema decimal, las operaciones de resta que implican transformación. Y aunque si tienen este problema los niños, solución de problemas es lo mejor. Al final del año, ¿sí? El problema
de la adquisición de las restas es lo más difícil y solución de problemas se mantiene vigente. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué pasa con los de alto rendimiento? ¿Sí? En primer grado, el conocimiento numérico es lo más alto. ¿Sí? El sistema decimal es lo más difícil. Y la solución de problemas, pues, es dentro de lo más alto igual. ¿Sí? En la postevaluación siguen teniendo problemas en el sistema decimal, ¿sí? Llegan al 50% de la prueba y la solución de problemas mejora muchísimo. Y con los de segundo grado, ¿sí? El problema igual era el sistema decimal, las operaciones de resta, y lo más alto, bueno, era el conocimiento numérico, ya están en segundo. Esta parte la resolvieron muy bien, ¿sí? Pero en cuanto al sistema decimal y operaciones de resta, que implicaba transformación, les costaba trabajo. Y la solución de problemas aditivos. ¿Qué pasa en segundo grado? Vean ustedes, ¿no? De una manera impresionante, ¡pum!, llegan 100% numérico, sistema decimal por ahí hubo un errorcito, operaciones de suma al 100%, operaciones de resta por ahí 2 tuvieron dificultades, y solución de problemas todo el mundo lo hace. ¿Sí? La mayor ganancia en segundo grado fue en sistema decimal, en primero en resta. Bueno, ya tendrán por ahí las preguntas. Vamos avanzando. Se evalúan los resultados. ¿Qué encontramos, ¿sí?, tanto en la primera como en la segunda evaluación? Les decía, imagínense cómo llegaron los niños a solucionar esos problemas. ¿Por qué en la primera y segunda evaluación, tanto en niños de bajo como en alto rendimiento, la solución de problemas era más alta? ¿Sí? ¿Y por qué el conocimiento numérico? Entonces, el conocimiento numérico lo vienen practicando desde que en casa empiezan a repetir los números, empiezan a reconocer cantidades, bueno, y algunos principios, y esta parte de solución de problemas aditivos, pues como sea el conocimiento matemático que tienen, lo emplean para la solución. Las dificultades mayores es en el sistema decimal, ¿sí? Porque, bueno, aunque llegan a conocer el valor absoluto, pero llegan a desconocer el valor relativo, ¿sí? Es decir, que las unidades a veces las confunden con decenas y, bueno, es esa dificultad que les va costando trabajo comprender el valor, el cardinal del número. La composición aditiva, dificultad para integrados, integrar unidades de valor, ¿sí? Esta parte es compleja, aunque se estuvo trabajando con semillas, pero ojo, yo solamente evalué al principio y al final. Todo el trabajo lo realizaron los profesores, ¿sí? Bien, dificultades en la solución de resta y de suma, dificultad para aplicar el funcionamiento del sistema decimal, ¿sí? Eso les costaba muchísimo. En el momento que hacían operaciones escritas, tenían dificultad para integrar o desintegrar, ¿sí? En algunos casos tenían dificultad para la comprensión del concepto de resta, ¿sí? Y esto era porque, como ustedes saben, hay diferentes tipos de problemas, ¿no? Problemas de cambio, combinación, comparación. Entonces, los más sencillos parece ser los de cambio, que implica solamente restar o sumar, ¿sí? Sí, pero ya el de comparación o de transformación son más difíciles por la forma en cómo se plantean los problemas de investigación. Bien. Por cada caso, ¿sí?, se fue encontrando que durante las sesiones de la evaluación, ¿sí?, cuando se les planteaban a los niños la resolución de sumas y restas con algoritmos, así como solución de problemas aditivos, los niños utilizaban, ¿sí?, algoritmos naturales o estrategias intuitivas, heurísticos, que eran como algoritmos inventados por ellos, ¿sí?, que, bueno, ayudaba a resolverlo, ¿no? Las estrategias que empleaban, ¿sí?, son estas clásicas: el conteo con los dedos, el conteo con objetos concretos para hacer cálculos aproximados, el empleo de recursos gráficos personales y cálculos mentales por aproximaciones. Estos eran las principales estrategias que empleaban los niños, ¿sí? Y bueno, eso los llevaba a entender mejor, pues, el procedimiento que hacían para llegar a un resultado correcto. En cuanto a las concepciones de los maestros, ¿sí?,
los maestros cuestionaban la enseñanza memorística. Ellos en las entrevistas mencionaban, pues es que muchos problemas de las matemáticas están dadas porque en las aulas los profesores promueven más lo memorístico, y ese es un problema, ¿sí? Entonces ellos mencionaban esto, pero veamos qué ocurría dentro del aula, ¿no? Cuando se les preguntaba acerca de cuál fue la formación profesional, cuál fue la formación que tuvieron ustedes para llegar a ser maestros, ¿cómo enseñan ustedes, ¿sí? ¿En qué se basan para enseñar? Y ellos decían, bueno, los dos, me baso más en la práctica, más en las experiencias. Había una maestra que estaba a punto de jubilarse, imagínense, llevaba, pues yo creo que 30 años enseñando, y ella me decía, bueno, yo ya llevo tantos años explicando, y he seguido una forma de enseñar como a mí me enseñaron, y esa es la forma en la que yo hago. Solamente, pues, soy maestra, ¿sí? El otro profesor decía, yo ya terminé estudié en la normal, y ahora estoy haciendo una maestría para la enseñanza de las matemáticas en secundaria, el maestro de segundo. Por ahí, si ustedes notaron, ¿sí? Había un mayor desarrollo, mayor ejecución, ¿sí? con el grupo de segundo grado, y seguramente ahí hubo factores como esta de que el maestro estaba haciendo una maestría, ¿sí? ¿Cómo consideraban la importancia del aprendizaje y la suma a la resta? ¿Sí? Ellos consideraban, es que si los niños no saben sumar, no saben restar, por lo tanto no van a poder multiplicar ni dividir. Y esa es la importancia de la suma, los algoritmos de la suma y la resta, ¿sí? Que solamente son para resolver algoritmos. Sin embargo, ¿sí? El aprendizaje de las matemáticas, de sus primeros conocimientos, tiene que ver también con el desarrollo cognitivo del niño, con la capacidad de análisis, de reflexión, de esta parte de incrementar el concepto de matemático, ¿no? Por partes, el número, el sistema decimal, la suma resta, estos algoritmos. Implicaba ir más allá de una solución, implica que el niño desarrolle estas funciones mentales, pero aquí la pregunta es, ¿tiene la obligación un docente de saber qué va a pasar si se promueven ciertos conocimientos? ¿Qué va a pasar con el niño? Si únicamente va a adquirir esos conocimientos que establece el currículum, o es porque hay un desarrollo cognitivo en el niño, un desarrollo mayor de sus funciones intelectuales. La solución de problemas, ¿cómo la consideraban? ¿Sí? Ellos decían que los problemas que se plantean en el aula deberían de estar relacionados con la vida cotidiana, ¿sí? Sin embargo, en las aulas, los ejercicios que eran continuos, Juanito fue a la tienda, compró esto, llevó un billete, cuánto le tenían que dar, cuánto se gastó en total, cuánto deberían de darle de cambio, ¿sí? Siempre por lo regular eran así, de que fue al mercado, compró unas piñatas, te llevaba tanto, cuánto deberían de darle cambio. Entonces ahí va hablando de cómo se estaba promoviendo en esos momentos la enseñanza de las matemáticas. ¿Cómo conciben a los niños que aprenden y no aprenden matemáticas? ¿Sí? Uno de los profesores consideró que había cuestiones genéticas, sociales, económicas y culturales. Decían, pues es que si el niño, sus papás son inteligentes y son aplicados en las matemáticas, pues por lo tanto los niños cuando ingresen a la escuela van a aprender de una manera fácil las matemáticas. Pero si los papás no aprendieron bien matemáticas ¿sí? o no tienen interés en ello, pues entonces los hijos tampoco van a aprender matemáticas. Entonces, pues esta parte igual. Es que la mamá de tales niños, los papás de tales niños tienen que ir a trabajar y no las atienden. Entonces, por condiciones económicas, pues los niños no aprenden matemáticas porque nadie los atiende. Si son pobres y entonces no podrán aprender, ¿no? Entonces, de alguna forma son concepciones del sentido común y bueno, ya al final podríamos abrir las preguntas para que podamos platicar más sobre ello. En sus estrategias de enseñanza, consideran relevante el apoyo y el uso de materiales concretos y manipulables, el planteamiento de problemas, el trabajo en equipo, la utilización y el apoyo de materiales didácticos como son los libros en la escuela.
¿sí? Esto también implica cuestionar, ¿no? Porque ¿cómo se emplea este material? Muchas veces en el aula los materiales ya no estaban completos, ya no alcanzaban todos, y entonces quien no alcanzaba no llevaba a cabo la situación didáctica, ¿no? Entonces el profesor debería haber hecho otras estrategias para que todos participaran, ¿sí? Diversificar el planteamiento de problemas, ¿no? Puntualizar y cuidar el trabajo en equipo, y bueno, de alguna forma utilizar más los materiales didácticos de los que se disponen en la escuela. La evaluación, ¿sí? Igual, en estos momentos, ellos consideraban que si un niño era latoso, si un niño era muy travieso, si un niño no ponía atención, pues, pero llegaba a resultados correctos, entonces eso también debería de ser considerado para las calificaciones finales, ¿sí? No podía tener 10 si tenía un comportamiento que no era el adecuado, ¿no? Entonces, ¿la evaluación para qué? La evaluación para formar, la evaluación continua, integral, o solo para la asignación de calificaciones. Bueno, vamos avanzando un poco. Voy cerrando la presentación, ¿sí? Para que de alguna forma tengamos un espacio para comentar, platicar, conversar, ¿sí? Compartir todo lo que consideren ustedes pertinente con referente a esta ponencia. Finalmente, con los resultados del análisis de las situaciones didácticas, ¿qué encuentro? ¿Sí? Tenemos, acuérdense que había contratos no didácticos, donde nadie tiene el compromiso de aprender, contratos ligeramente didácticos, en donde se hace que se enseña y se hacen que aprenden los niños, ¿sí? Y los fuertemente didácticos, que son los comunes que se dan en las aulas, ¿sí? Pero hay diferentes tipos de contratos. Entonces, uno que es el más bajo, pero que sí es un contrato donde sí hay un compromiso de enseñar y de aprender, se llaman contratos de reproducción formal y de condicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en las aulas, en ese momento, ¿sí? En el caso de la maestra de primer grado, sí se encontró que, bueno, ella pedía, vamos a hacer esas operaciones, estas 10 operaciones, 5 de resta, 5 de suma. Por favor, niños, vean al pizarrón, en ese momento al pizarrón, ¿sí? Cópienlas, por favor, resuélvanlas. Esperaba la maestra media hora, una hora. Ok, los niños iban formándose, les calificaba y decían, muy bien, tienes 10, 8, a ver, tú tienes 8. Regrésate, por favor, y pídele a tu compañero que te preste el cuaderno y revisa dónde tienes el error. Cópialo y corrígelo, por favor. Va el niño, préstame, Andrea, préstame el cuaderno, sacaste 10. El niño corrige, se vuelve a formar, la saca 10 y entonces se va. La maestra está tranquila porque considera que todos tuvieron 10. Si todos tuvieron 10 o tuvieron la palomita de que se contenta con que han realizado el procedimiento correcto, han copiado las operaciones y han traído los resultados correctos, ¿sí? Ahí habría que revisar qué es lo que está pasando. El maestro Mario, ¿sí? Ejerce un contrato de mayor nivel, ¿sí? Se le ha llamado contrato de extensión desde la teoría de las situaciones didácticas. Y este contrato se caracteriza porque el de ostensión, porque los niños aprenden, realizan actividades en el pizarrón, usan materiales, ¿sí? Pero son capaces de mostrar, ¿sí? Demostrar a todos, al maestro y a todos, a sí mismo, de que entiende el procedimiento, de que entiende cómo ha solucionado un problema, lo muestra a todos, ostenta, muestra y asegura que realmente ha aprendido. El maestro tiene la oportunidad de interaccionar con él, ¿sí? Hay otro contrato más alto, que es el contrato social constructivo, ¿sí? Constructivista, que es cuando el aprendizaje se vuelve significativo y entonces el niño puede utilizarlo para diversas actividades de la vida diaria y también para la escuela, ¿no? Entonces, es lo que más se busca en las aulas, esos contratos didácticos sociales constructivistas. Bueno, y entonces, este es el fin. En conclusiones, los niños de primer grado tienen dificultades en el sistema decimal, ¿sí? Emplean de manera profusa los algoritmos naturales que les ayudan a resolver problemas. Pueden utilizar los algoritmos.
en el aprendizaje de los organismos formales requieren procesos de abstracción reflexiva, ¿sí? Entonces, la abstracción, ¿cómo llegar? Porque la mente opera en las matemáticas opera con números, pero puede operar con materiales concretos, con semillas, con otros juguetes didácticos, instrumentos didácticos que pueden ayudar al niño a transitar hacia esta parte reflexiva ¿sí? en la mente, operar con números, con símbolos. Se le dificulta al niño. El entendimiento conceptual y operacional del sistema decimal es clave para aplicar, entender la suma y la resta de una manera razonada. Llegó un momento en el que se trabajó con los niños, ¿sí? Y se acercó, se cuestionaba cómo entendían esta parte de la suma, de la resta, pero al mismo tiempo trabajar con lo que implicaba las unidades, las decenas, las centenas, la integración, la desintegración. Se cuestionaban los niños, llegaban a errores, se les daba material concreto, había bolsitas de 10 frijolitos, de 10 alubias, se llevaron las bellotas. Yo vivía cerca de la Jusco y me permitió ir a traer muchas bellotas y yo se las daba a los niños en orden de decenas, centenas y sueltas. Y hacíamos juegos de interacción hasta que ellos lograban entender cómo operaba el sistema decimal cuando solucionaban la suma y la resta. En cuanto a los maestros, ¿sí? Sus prácticas educativas la basaban más en su propia experiencia, en su propia historia personal, más con respecto a que si conocían una teoría psicopedagógica, alguna teoría de la psicología de la educación o algo similar, que les ayudara a realizar su práctica educativa. ¿Sí? Aquí se encontró que los maestros tenían dificultades para recuperar algún teórico. ¿Sí? Quien llegó a recuperar un poco a Piaget fue el maestro, ¿no? Y llegó un momento en el que me dijo, sinceramente, ¿sabes qué? Las teorías, pues sí me las enseñaron cuando estaba en la pedagógica, pero mira, fueron en primero y segundo y la verdad ya se me olvidaron. ¿No? Entonces yo ahorita enseño como creo, ¿sí? Y como me enseñaron. Pero sin embargo, sí recuerdo un poco a Piaget, ¿sí? Pero otros autores no, ¿sí? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Los problemas que estaban empleando, ¿sí? Eran más de la vida cotidiana, problemas sencillos, ¿sí? Que problemas que implicaran mayor complejidad, en el que ustedes seguramente lo han visto, ¿no? Pero los problemas pueden meterse, la incógnita se puede poner al principio, intermedio o al final, y varía el nivel de complejidad cuando se inserta la interrogante. Para enseñar es muy importante el uso de materiales, así como la asistencia individual. Fue muy interesante en un momento que un alumno de alto rendimiento, entre comillas, porque ese programa lo pudieron haber presentado todos, pero yo noté que a un niño de alto rendimiento, cuando pasaron a trabajar operaciones de suma o resta que implicaban 3 números, 3 dígitos, ¿sí? El niño tuvo dificultades para cuando en el lugar de las unidades se pasó de 10, llevó una unidad hasta la tercera fila, que era la de centenas, y no le salía la operación. Y eso lo llevó por días. Y el niño pues tenía errores ahí, que era el de segundo. Cuando descubrí esto, sí, lo llevé en una atención individualizada y le dije, a ver, vamos a ver qué está pasando aquí. Dime, ¿por qué razón tú llevas esta unidad que debería ir a la fila de las decenas, ¿no? ¿Por qué la mandas hasta la fila de las centenas? Dice, porque es que apenas estamos haciendo esas operaciones con 3 dígitos. Y el maestro dijo que cuando se pasara de 10, teníamos que llevarlo a la fila siguiente, perdón, a la última fila, ¿no? Y él se había quedado con esa idea de que debería de llevar a la última fila. Pero como siempre hacían ejercicios con 2 dígitos, cuando hace el tercero, aplica esta regla de que te pasas de 10, llévalo a la tercera fila. Cuando él analizó, trabajamos los ejercicios, ese mismo día el niño solucionó ese problema conceptual erróneo que tenía, ¿no? Por una regla que él había entendido y aplicado mal. Y entonces aquí la asistencia individualizada es muy importante cuando se detectan a niños
que tienen dificultades, es necesario trabajar, entrevistarlos, hacer algunos reactivos, algunas situaciones, algún dispositivo que nos permita evaluar, entrevistarlos y conocer dónde pudiera estar el error, y de ese modo se puede ayudar mucho a los niños. Y bueno, el maestro, él consideraba que pues la evaluación era si tiene un buen comportamiento, si se lleva bien con los niños, si colabora, si obedece, si es un buen niño en el aula, y además va muy bien en la calificación, pues tiene 10, ¿no? Pero bueno, si también se porta un poquito mal, pues habría que hablar con él, ¿no? Porque igual en la escuela no nada más es aprender, sino que también hay otras reglas que tiene que ir aprendiendo, ¿no? Entonces el maestro consideraba siempre lo quanti y lo quali. Y bueno, los contratos didácticos, ¿sí? En los primeros son los de reproducción formal, ¿no? En el que todos hagan el ejercicio, preséntanlo en el cuaderno, tráiganlo a calificar y tienen 10, ¿no? Y el de condicionamiento, si no lo traes, pues entonces no tienes 10 y por lo tanto no has aprendido, ¿sí? En segundo grado es el de ostensión, que es donde el chico tiene que ostentar, tiene que sustentar, tiene que mostrar, tiene que exponer cómo llegó al resultado y por qué considera que está bien o por qué está mal. Y además lo hace a nivel grupal, ¿no? En ambos se presenta el efecto de Topaz. Esos, dentro de la teoría de las situaciones didácticas, esto es de la obra, una obra francesa en el que Topaz me parece que era un niño que tenía dificultades para aprender, ¿no? Y entonces el maestro le pedía al niño que hiciera la actividad, el niño no podía, y entonces el maestro empezaba a decir, a ver, dime, ¿cuánto es 15 más 5? Y el niño decía, a ver, repite, ¿cuánto es 15 más 5? 15 más 5, 15 más 5, 15 más 5. El niño estaba todo tiempo 15 más 5 y decía al maestro, fíjate bien, 15 más 5 son 20, 20. Y el niño decía, T. Exacto, muy bien. Ya sabes matemáticas. ¿Cuánto es 15 más 5? Y el niño decía, 15 más 5 son 20, maestro. Ah, muy bien, ya aprendiste, ¿no? Entonces, es este efecto en el que los profesores por desesperación le dan la respuesta a los niños y se evita esta parte de investigar qué es lo que está pasando para lograr el aprendizaje de las matemáticas, así como probablemente otros. Es así como estoy concluyendo esta exposición, ¿sí? Finalmente les agradecería muchísimo. Cierro la presentación, ¿sí? Mencionando lo siguiente. Algunas de las principales aportaciones que se hizo con esta investigación fue un modelo de análisis que permitió estudiar en conjunto la enseñanza, aprendizaje de los conocimientos matemáticos de los niños desde la perspectiva del triángulo didáctico y que permitía desvelar el tipo de contrato didáctico que se celebra en el aula. Es un modelo que puede ser aplicado en diferentes niveles del campo de las matemáticas, puede ser utilizado. Se desarrolló un instrumento de evaluación válido y confiable, aplicado para niños de primero, segundo y tercer grado. Y bueno, ¿qué se entiende por pensamiento lógico matemático? Como el conjunto de habilidades que cada individuo debe tener para resolver ciertas operaciones básicas, analizar información, hacer uso del pensamiento reflexivo y del conocimiento del mismo mundo que lo rodea, para aplicarlo a su vida cotidiana. El aprendizaje significativo como un aprendizaje, el pensamiento lógico matemático, ¿no? Como aprendizaje significativo. El pensamiento lógico matemático es la lógica, es la juventud de la matemática, y la matemática, la madurez de la lógica. Estos pensamientos, la lógica es la juventud de la matemática, y la matemática, la madurez de la lógica. Son algunas referencias: Rousseau, Sarcol, Hellman y Galested, ¿sí? Y bueno, son algunas. Bueno, aquí presento esta imagen solamente para reflexionar, ¿no? Donde vemos un niño, ¿sí? Imagínense ustedes este niño que vive en la orilla de la playa, que está en el campo, tal vez por la playa, por la cubetita de los caracoles, pero igual los niños, hay caracoles en el campo, ¿no? Entonces es un niño de 2, 3 años, y es un niño que cuenta 1, 2, 3, y tal vez piense que son pocas,
y dice, necesito más conchas. Y el niño va, explora, trae más conchas, ese montón. Y con esas conchas y otras cosas puede jugar el niño. Puede jugar él solo, puede jugar con otros, ¿sí? Pero es un niño que está feliz en un ambiente natural. Ese es su ambiente, el lugar donde él nació, donde está viviendo, ¿sí? Y es feliz con ese conocimiento matemático. Pero, sin embargo, la sociedad ha dicho que tiene que ir a la escuela. Y cuando va a la escuela, el niño se enfrenta a una nueva vida, una nueva forma de aprender, que es la escuela formal. Y es la escuela formal que a través de un currículum, a través de un profesor, de diversos artefactos, ¿no? De un pizarrón, de una tiza, y ahora todo digital, ¿sí? Hace lo posible y lo imposible, hace milagros por tratar de enseñar a los niños, ¿no? Dice el doctor Ángel Díaz Barriga, ¿no? El profesor no enseña, hace milagros, porque tiene tantísimas cosas que hacer. Lo decía la maestra Chiñas, el maestro Víctor igual, ¿no? De que enseñar es un proceso complejo, pero para el niño también es complejo. ¿Por qué? Porque tiene que operar en un mundo abstracto de símbolos y que le cuesta trabajo, y que muchísimo de ese trabajo lo tiene que hacer el maestro, tiene que formarse, tiene que tratar de comprender las teorías que fundamentan los procesos de enseñanza, aprendizaje y muchas más cosas, ¿no? Muchas más cosas que yo también lo he vivido como profesor. Y bueno, esta es mi humilde presentación, lo hago con todo el gusto del mundo, es la experiencia que tengo, es mi entendimiento, y tengo por ahí un libro, más materiales, con gusto lo podría compartir. Agradezco muchísimo la atención. Ahora interactuamos. Sí, entonces, dejaría de presentar, maestra. Bueno, doctor, le agradecemos mucho la presentación. Vamos a proceder entonces ahorita a la parte de las preguntas. Sin embargo, me voy a permitir hacer el siguiente comentario, ¿no? Sí. Hablar del pensamiento lógico matemático, pues es un tema muy complejo, ¿no? Ya hacía usted referencia al inicio de la presentación, que ha sido o es un tema que se maneja desde niveles internacionales. Tenemos pruebas estandarizadas, ¿no? Que dan fe de ello y lo ponen así como que un foco rojo. Tenemos también a nivel nacional, inclusive se acaba de crear ahorita un instituto que lo maneja la SEP, Mejoraedu se llama, algo así, que fue creado en el 2019, cuya intención es la de monitorear, ¿no? Esta parte de las evaluaciones que se dan en educación básica para ver especialmente español y matemáticas, la lectura, matemáticas tiene que ver con esto de las operaciones básicas, ¿no? Entonces, es un tema que es muy complejo de tratar y en donde el principal actor son los niños y el maestro, ¿no? Usted hacía mención al papel fundamental que tiene el docente en esta parte del desarrollo del pensamiento en los niños. Bueno, voy a dar lectura de las preguntas, doctor, y entonces usted nos va contestando, ¿no? ¿Le parece? Adelante, con todo gusto. Bueno, voy a empezar con una que nos hace Diana y nos dice: en el caso de preescolar, ¿qué se puede hacer con el conteo cuando el niño se le dificulta? Y nos pide también de favor que qué material le puede recomendar, ¿no? Para el trabajo en el preescolar. Sí, fíjate que justamente desarrollamos previamente en la maestría, hicimos talleres, y a mí me tocó promover justamente esta parte del conteo y la enumeración. Entonces, lo que hacíamos en todo momento fue, primero, bajarnos a un lenguaje tan sencillo, ¿no? Lo más sencillo con el niño, asegurarnos de entenderlo, ¿sí? Y de ahí las situaciones didácticas, que eran juegos utilizando material concreto. El material concreto y con grupos, con poquitos números, con poquitos elementos. ¿Por qué? Porque primero hay que asegurar que el niño vaya entendiendo la correspondencia biounívoca de este es 1 y le corresponde el numeral de 1, el número de 1, este es 2, hay que jugar con el número 2 y 2 objetos, y de ese modo estar jugando con esta interacción, desarrollar actividades didácticas que impliquen el desarrollo de la correspondencia biounívoca, el cardinal, ¿no? Que es hacer grupos de objetos de lo que ellos consideren, ¿sí? Pueden ser dibujos,
pueden ser materiales concretos, grupos pequeños, y ir comparando, ¿no? ¿Quién tiene más, quién tiene menos? Pero primero tiene que asegurar este entendimiento de la correspondencia biunívoca y el cardinal, ¿sí? Ok. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué tipos de métodos se pueden implementar para dejar de lado esa enseñanza de memorización? Sí, aquí viene también, esto es muy importante, tenemos que cuidar que esto, cómo se está entendiendo la memorización, ¿no? Porque si ustedes quieren desde del aprendizaje significativo de Auswell, habla del aprendizaje exponencial, memorístico y el aprendizaje autónomo, ¿no? Entonces, en este aprendizaje, la memorización también ha sido importante, ¿sí? ¿Por qué? Pero tenemos memoria a corto plazo, memoria a largo, ¿sí? Entonces, la memorización es fundamental en términos de que el niño tiene que ir aprendiendo, mecanizando ciertas cosas, pero hay que romper con eso, ¿sí? Porque este problema de que venía el clásico de hay que aprenderse las tablas de multiplicar, y todavía se sigue viendo, ¿no? Los niños están repite y repite y repite, es memorización, pero ahora, la idea es que con las primeras, la primera regla del 2, de la tabla del 2, desde ahí hay que asegurarse con la primera. ¿Por qué es 2 más 2? Lo estás agregando 2 más otros 2, que se diversifiquen las situaciones didácticas, que se cambien, que no sea únicamente la de 2 por 2, sino que pongan objetos, que pongan un problema matemático, que hagan que el niño invente ese problema matemático, que el niño utilice objetos, que el niño utilice operaciones, y esa es una forma de que el niño no únicamente mecanice, ¿no? No es malo. Malo pudiera ser que se quedara únicamente con esas tablas, ¿no? Lo ideal es que el niño reflexione con estos conocimientos que va adquiriendo, lo memorice, pero que los emplee para solucionar problemas matemáticos, que juegue el niño, que sea dinámico. Y eso es lo que debe hacer el profesor, ¿no? Estar cuestionando continuamente al niño, hacerlos que trabajen de manera con otro niño que lo entiende bien, con niños que lo entiende menos, ¿sí? Entonces, de alguna forma son el trabajo entre alumnos nobles, ¿no? El trabajo entre un niño que entiende muy bien y otro que no lo entiende, ¿no? Entonces, diversificarlo, hacerlo en equipo, cuestionarlo, permitirle que presente en el pizarrón, ¿no? Que nos explique cómo llegó a ese resultado, y es de alguna forma ir rompiendo con este aprendizaje mecanicista, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque también la memorización es importante, ¿sí? Sin embargo, ¿cómo hacer? Volverlo flexible y que el niño juegue y lo utilice de diversas formas. Y de ese modo el concepto se amplía. El concepto se amplía. Gracias, doctor. Siguiente. Dice, ¿cómo influye la concepción del docente sobre la asignatura? En este caso, hablando de la concepción que tiene el maestro sobre las matemáticas, para poder contribuir en el desarrollo del pensamiento lógico matemático de sus alumnos. Muy, muy, muy interesante, ¿no? Ahora, fíjense, voy encontrando que las concepciones son todo este conjunto de conocimientos, ¿no? Creencias que tiene la gente, pero el profesor es un profesional y tiene sus concepciones, tiene ciertos conocimientos, ciertos entendimientos de las teorías, ¿sí? Y eso influye muchísimo en la forma de enseñar, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Donald Shum habla del profesor como un práctico reflexivo, y eso lo vemos constantemente. El profesor, ¿qué quiere decir esto? Que el profesor debe hacer una autoevaluación, ¿no? De cuáles son los conocimientos que tiene, de cuáles está dudando, de cuáles requiere mayor información, mayor conocimiento, es decir, estas concepciones volverlas ciertas y que estén apoyadas de conceptos científicos válidos, de teoría, ¿sí? Que ayude a incrementar este conocimiento. ¿Por qué? Porque si están limitados, entonces eso pudiera influir muchísimo también en la forma en cómo enseña el maestro, ¿sí? Entonces, hay que cuidar también, una alumna está haciendo su doctorado, le está cerrando la tesis doctoral y está investigando con respecto a los profesores que están enseñando en telesecundaria, ¿no? Y se va encontrando que hay profesores que siguen estudiando, que siguen haciendo otros estudios, que siguen haciendo especialidades
Y eso influye en esas concepciones, porque las concepciones crecen, los conceptos, los conocimientos se amplían, y entonces el maestro se abre a un panorama más amplio, a un abanico de más posibilidades, de más estrategias que pueden ayudarle que pueden ayudarle ¿sí? A emplearlas de manera correcta, ¿sí? Entonces, de una manera más adaptada, más ajustada. ¿Por qué? Porque el conocimiento y el entendimiento es mayor, y eso lo puede ir experimentando el docente cuando enfrenta retos acerca de la enseñanza de un conocimiento específico en las matemáticas. Si él considera que tiene una limitación para enseñarlo, debe de profundizar más, ¿sí? Lo digo siempre con todo el respeto, con todo el respeto lo estoy diciendo, ¿sí? Porque nadie nació sabiendo, sino que nos vamos formando a lo largo del tiempo, y son los retos que debemos de asumir, ¿sí? El aprender un poquito más sobre ello, ¿no? Se dice que hay ciertas características de los profesores que hacen muy bien el trabajo, que tienen un dominio muy amplio del tema, que saben más, que investigan más sobre ese tema, ¿sí? Y también influye esta parte de cómo trato a los alumnos, ¿no? Entonces, ese es otro punto muy, muy importante, que es la actitud. Y en esta actitud también están las concepciones, porque muchas veces un niño a la que se le dificulta aprender puede romper con esta parte de ser precavidos, de tolerar, ¿no? Esta parte de ponernos en el lugar del niño, ¿por qué no está aprendiendo? Y hay una diversidad de factores que podrían estar influyendo en el niño, ¿sí? Que están trabando estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, estas concepciones influyen muchísimo, muchísimo en la forma de enseñar. Entonces, el profesor debe de someterse a un examen de autoconciencia de cómo estoy haciendo mi trabajo, cuáles son los conocimientos que quiero, qué requiero para mejorar mi práctica educativa. Yo sé que siempre en este sistema educativo hay muchas formas de mejorar nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento, y creo que se van retomando. Por ahí, sí influyen muchísimo las concepciones. Ok, gracias, doctor. Continuamos. Adelante, adelante. ¿Considera que los niños que al inicio de su trayecto formativo no ha desarrollado su pensamiento lógico-matemático podrá desarrollarlo posteriormente? Justamente en los trabajos que he venido desarrollando, ¿sí? En algunos talleres y algunos cursos, a mí me impresionó muchísimo, porque en un curso que dimos, pues yo dije, ay, ojalá lleguen niños que, como fue un curso intersemestral, ¿no? De vacaciones. Ya dije, ay, ojalá que lleguen niños que ya sepan. Dije, no. Y dije, pero ¿por qué digo eso? Si para eso vengo, ¿no? Dije, ay, pero es que, ¿qué voy a hacer si un niño no entiende bien? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Pues ya, cuando llegan los niños, dicen, a ver, Octa, este niño no se sabe bien los números. Octa, este niño no sabe las sumas. Y ahora le digo, pues, ay, échamelo, vamos a jugar, ¿no? Eran 6 niños del grupo, entonces, pero me acerco con cuidado con el niño, y lo que trato de hacer es cómo el niño va entendiendo los números. Le voy planteando problemas pequeñitos, ¿no? Le voy mostrando gráficas, esquemas, ¿no? Y con cuidado lo voy orientando, y cuando me doy cuenta, wow, ¿no? O sea, el tercer día el niño está entendiendo la numeración, está solucionando problemas, y con grupos pequeños, con objetos, y cuando termina el curso, o sea, el niño entendió la numeración, sistema decimal básico, operaciones de suma y resta, de una manera increíble, ¿no? Y me quedé impresionado, porque dije, lo logré en 15 días, lo logró el niño en 15 días, ¿no? Pero fue metiéndole material, y fue con mucha calma, y el susto se me quitó al final, ¿no? El susto se me quitó cuando ya dije, ahora, ¿qué le voy a decir a la mamá que lo regrese yo igual? ¿Qué voy a hacer, no? Y no, afortunadamente este conocimiento, este entendimiento me ayudó muchísimo a ayudarle al niño a transitar, ¿no? Entonces, estos problemas que de alguna forma son esquemas erróneos o son esquemas incompletos. Es decir, este pensamiento lógico-matemático en el niño sí pueden resolverse, pero hay que indagar dónde está esa problemática, por qué el niño no ha avanzado,
¿sí? Y entonces lo que se sugiere aquí es regresarnos y a revisar los esquemas. El caso del niño de alto rendimiento que les comento, era impresionante porque este niño se trababa en el sistema decimal. Cuando reviso, es que él tenía la regla, el profe le había dicho, y muy cierto, ¿no? Una vez que cuando pasas de 10 unidades, lo pasas a la siguiente fila, que es la de las decenas, pero no estaba entendiendo qué eran las decenas ni qué eran las centenas. Él obedeció la regla. Cuando le dan la operación de 3 dígitos, lo manda hasta el final y yo reviso, ¿por qué tiene error? Y era porque había una regla, un error de la regla. Entonces el pensamiento lógico matemático estaba coartado, ese esquema estaba coartado, estaba trabado, no estaba completo porque no entendía esa regla. Cuando se le explica al niño, ¡pum!, nunca más volvió a tener ese problema, ¿no? Y así es el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Hay que regresarse, pareciera que tenemos que regresarnos y asegurarnos que están entendiendo los principios básicos del conteo, la numeración. El sistema decimal juega con todo, ¿eh? Sistema decimal juega con todo y hay que ayudarlos con material. Es que es de verdad que esto del ábaco, esto de las semillas, hasta la fecha sigue siendo útil, ¿eh? Pareciera que es el ser humano, cuando es pequeño, tiene que operar con este mundo concreto, ¿sí? Y eso es lo que le ayuda a la organización. Pero también este mundo concreto lo ayuda a transitar al mundo abstracto, a esto de realizar cálculos, de utilizar las matemáticas a nivel mental. Decía alguien, bueno, a ver, ¿para qué aprender matemáticas si con cálculos simples puedo hacerlo, ¿no? ¿Por qué tengo que aprender matemáticas más complejas? Y dicen, bueno, pues porque algún día serás grande y vas a tener que entrar a otros sistemas donde vas a tener que utilizar mayores cantidades y la mente no tiene la capacidad de operar, no tiene la capacidad de operar tantísimas cifras. Entonces, es necesario asegurar los primeros conocimientos básicos para que los esquemas del conocimiento lógico matemático se amplíen. Pero en ese transcurso de la enseñanza-aprendizaje hay errores, hay accidentes naturales que se dan y se desconocen muchas veces. Entonces, lo que hay que hacer es que revisar dónde está ese problema y ir cimentando el aprendizaje, ¿no? Bien. Adelante, me encantan las preguntas, ¿eh? Gracias. Sí. Continuamos. En términos teóricos, ¿qué diferencia se encuentra en la teoría de Piaget y la teoría de Vygotsky respecto a la interpretación del desarrollo del pensamiento lógico matemático? Sí, muy bien. Esa es una pregunta que es una clásica, ¿no? Piaget, Vygotsky, la teoría sociocultural de Vygotsky, la teoría psicogenética de Jean Piaget. Piaget plantea que es el individuo, ¿no?, quien a través de la experiencia con ambientes naturales forma esquemas de conocimiento. El niño, ¿sí?, lo que hace es operar de manera interna, ¿no? Opera de manera interna, él construye sus conocimientos, ¿sí? Entonces el conocimiento, la construcción del conocimiento la genera el propio individuo. Yo reestructuro mis propios conocimientos. Ojo, los dos tienen razón, porque sí, yo genero mi propio conocimiento, ¿sí? Pero, ojo, aquí viene Vygotsky, la teoría sociocultural, ¿no? Y plantea que el individuo, al interaccionar con uno o más individuos, que es con la sociedad, con los grupos donde está, ¿sí?, al interaccionar, lo que hace es que promueve las funciones psicológicas superiores. Esto que estamos haciendo, ¿sí?, esta interacción con ustedes me permite a mí reflexionar y ustedes también. A mí me permite generar nuevos conocimientos, estoy reestructurando, organizando mi interior, pero a la vez estoy tratando de colaborar con ustedes para darles mi entendimiento de lo que he leído, ¿sí? Entonces, se está dando una co-construcción, construyo el conocimiento con el otro, ¿sí? Entonces, Piaget plantea que es el mismo individuo quien reestructura en esquemas del conocimiento y los reestructura, ¿no? Por eso es asimilación, es acomodación. Hay esquemas que son viejos, que son arcaicos, que ya no son útiles, que requieren expandir ese conocimiento. ¿Por qué? Porque crece el individuo, crece la persona, necesita más información para reestructurar esos conocimientos. Por supuesto que pasan a otras teorías para explicar más esto, ¿sí?, de cómo se rompen esos esquemas y cómo se generarían, ¿sí?, más conocimiento. Entonces, esas son las grandes diferencias
entre Vygotsky y Piaget. Y claro, habría que hablar más porque Vygotsky plantea que la cultura juega un papel fundamental para el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. El lenguaje es el instrumento por naturaleza con el que se promueven las funciones psicológicas superiores entre los seres humanos. Sin embargo, la humanidad ha inventado otros artefactos que permiten el desarrollo del conocimiento, de la inteligencia, de las funciones psicológicas, como fue clásicamente un pizarrón y una tiza, ¿sí? Como fueron tal vez las cavernas en las que se sentaban ahí estos personajes y hacían sus cálculos en las piedras. Ahí están, ¿no?, estas imágenes plasmadas, ¿sí? Hasta la actualidad, donde el pizarrón y la tiza, y hoy esos artefactos electrónicos son inventos culturales que nos ayudan a promover las funciones psicológicas superiores, a generar más conocimiento, ¿no? Entonces, ojalá pudiera esté dando respuesta, ideas sobre las preguntas que me están planteando. Adelante. Siguiente. La cultura, ¿qué tanto influye en las actividades de los profesores y alumnos de los aprendizajes en cuanto se maneja lo cuantitativo? Muy buena pregunta, ¿sí? El ser humano cuantifica en todo momento. La cultura ha existido desde que existe la humanidad y han tenido que cuantificar si el territorio es suficiente para todos, si lo que producen las tierras es suficiente para todos, ¿no? Y eso ha generado hasta problemas tan graves como los que se están viviendo hoy en Ucrania y Rusia, ¿sí? Pero son también cálculos matemáticos que se les han salido. ¿Quién necesita más dinero para tener más poder? ¿Quién tiene que ceder, ¿no?, para no morir? ¿Sí? Entonces, el cálculo matemático, ¿sí?, ha sido imprescindible en todas las culturas y fue desde, les digo, desde ese cuántos hombres somos y vamos a atacar el mamut y vamos a orillarlo a la barranca para que no nos mate a muchos y hagamos ese cálculo, ¿no? Hasta la fecha todos son números y las matemáticas hoy, ¿no?, son imprescindibles en todo momento. ¿Por qué? Porque las personas, si no reflexionamos, si no usamos correctamente el conocimiento matemático, difícilmente nos podemos conducir en una sociedad tan compleja. Y es necesario asegurar el conocimiento matemático porque es parte de la cultura, es parte de la educación. Entonces, en todo momento está presente las matemáticas, ¿sí? Los cálculos que hacen la gente del campo, nuestros señores campesinos, cómo calculan, ¿no?, cuándo van a sembrar, qué tanto van a sembrar, qué van a sembrar de acuerdo a las condiciones del tiempo, es cuantificar qué fechas. No podemos sembrar ahorita porque hasta mayo vienen las lluvias, entonces no sembremos ahorita. Y otro vive cerca de un lago, de un manantial y dice, yo sí puedo sembrar, pero nada más un pedacito, porque si siembro de más no me va a alcanzar el agua y no se va a dar la cosecha. En todo momento el ser humano emplea el pensamiento lógico matemático, ya sea de manera informal o formal, ¿sí? El formal es aquí en la sociedad, donde hay un currículum que debe de seguirse y debe de vigilarse, debe de actualizarse, porque puede ser que caduque en cualquier momento. Y aquí los profesionales en el campo de la educación somos los responsables, somos todos responsables de generar las mejores condiciones para la enseñanza y aprendizaje en todas las áreas, además del lógico matemático, que es algo muy bonito, ¿no? Hoy veo a los jóvenes que crean tantísimas situaciones didácticas. John Dewey decía que los docentes, el profesor, ¿no?, tiene la misión y la obligación de buscar y construir las mejores situaciones didácticas que generen el aprendizaje en los alumnos. No se me olvida esta parte, ¿no? Tienen la responsabilidad y la obligación de buscar y generar las mejores situaciones didácticas para generar los mejores aprendizajes. Y eso es un reto, es algo muy bonito porque implica la innovación de los jóvenes, de los profesionistas en el campo de la educación. Hoy México estamos con, todo el mundo tenemos problemas, no salimos todo lo decimos, no salimos de las consecuencias del COVID y entramos a un problema, a un panorama mundial muy negro, muy difícil, donde el cálculo matemático es muy importante. Hay que disminuir los gastos, hay que ahorrar, ¿sí? Y entra en acción el cálculo matemático, porque si no lo hacemos, si derrochamos en cosas que no, si no cuidamos, si le hacemos mal un cálculo matemático,
vamos a entrar en problemas económicos muy fuertes. Los gobiernos tienen que hacerlo, las familias, nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Y es nuestro papel buscar mejores formas, estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Adelante, maestra. Continuamos. ¿Qué tanto influye la construcción de la lógica matemática a partir de la construcción a distancia contra el aprendizaje en vivo? Sí, estas preguntas me las venía imaginando, ¿no? Anoche, dije, y me están preguntando todas las que estuve reflexionando, ¿no? Piaget, Vygotsky, está igual, ¿sí? ¿Cómo influye la educación de la enseñanza de matemáticas de la educación en vivo, in situ y a distancia, ¿no? Y bueno, pues aquí influye muchísimo porque el docente tiene que aprender softwares, tiene que desarrollar dinámicas, ¿no? Unidades didácticas nuevamente bajo estos medios, ¿no? Y es bien interesante porque pues también lo puedes hacer aquí. Sin embargo, sí influye muchísimo porque estando in situ tienes toda la libertad, toda la posibilidad y tienes una vigilancia de todos tus alumnos y puedes plantear preguntas y puedes generar rápido ejemplos en el lugar, ¿no? Y aquí se limita más a distancia, se dificulta, se necesitaríamos más software, mayor dominio del uso de las tecnologías para que ayudaran al desarrollo del pensamiento lógico matemático, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí estamos. Sí influye bastante, para mí ha sido mejor la enseñanza en situ, pero sin embargo, si llevara más tiempo, les aseguro que el ser humano desarrollaría más tecnologías que ayudarían al desarrollo del pensamiento matemático. Y sí los hay, porque están los software, ¿no? Están los clásicos programas para hacer análisis estadísticos del investigador, de los chavos de secundaria, los clásicos, las administraciones, Excel, ¿sí? Existen estos medios, pero habría que inventar más. Ok, y cerramos con la siguiente, no es pregunta, ¿no? Sino nos piden a partir de una situación que usted nos dé su opinión. Dice, conozco un caso que me ha preocupado desde hace tiempo. Un niño de primer año de primaria que ganó el primer lugar en un concurso de matemáticas, en el que participaron 126 escuelas de sector en la Ciudad de México. Sin embargo, en segundo grado de primaria empezó a tener problemas con las matemáticas y finalmente en el bachillerato fracasó rotundamente. ¿Qué nos puede decir en esta situación, doctor? Sí, uno puede mencionar muchas cosas, ¿no? O habría que hacer una evaluación de esta persona, ¿sí? Checar algunas condiciones, factores que pudieran estar afectando. Aquí es raro porque si fue un niño que tuvo, pues sí, de pronto un boom, ¿no? Demostrando sus grandes capacidades, competencias lógico-matemáticas, y de pronto empieza a tener fracasos y problemas, ahí es grave, ¿no? Porque tal vez, no me atrevo, pero probablemente pudiera haber un problema neurológico. Hay que tener mucho cuidado, porque tendrían que hacerle estudios al chico si es que ha tenido algún problema neurológico, si tuvo problemas de lenguaje, si tuvo problemas de comportamiento, si hay alguna variación, si el chico en su historia de vida, en la familia, ocurrió algún problema fuerte, separación de papás, si él tuvo un trauma, un traumatismo psicológico, un traumatismo fisiológico, habría que revisarlo porque es raro porque finalmente fracasó en bachillerato. Ahora, se corre la suerte de que en esa transición pudo haber tenido maestros, las condiciones, padres de familia, diversos factores lo atacaron, lo afectaron a tal grado que causó un problema enorme en cuanto a su desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Habría que revisarlo, hacer una entrevista, un diagnóstico completo de qué pasó, qué está pasando con este joven o jovencita, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que pudieran ustedes checar con un psicólogo educativo que los oriente para saber qué está pasando con este joven o esta jovencita. Y cualquier cosa, pues está mi correo y ahí pudiéramos seguir platicando en lo que sea necesario.
Pues doctor, estamos muy agradecidos por esta conferencia que usted nos ha impartido. Ha sido un gusto para todos nosotros y sobre todo porque es un tema muy importante, ¿no? Es un tema que, pues que los maestros que están frente a grupo o que estamos frente a grupo en educación básica es algo que vivimos constantemente con los niños, ¿no? Este proceso del desarrollo del pensamiento lógico en los niños. Bueno, pues voy a ceder la palabra a la maestra Miriam. Adelante. Gracias, maestra Tadame. Bueno, pues vamos a hacer, muchas gracias, doctor Octaviano. Le vamos a hacer entrega de su constancia, pues por haber impartido esta conferencia tan interesante. Nunca dejamos, ¿no?, de aprender esta parte de las matemáticas, siempre inquietantes y que, bueno, preocupantes también, ¿no? Porque pues lo estamos escuchando con los compañeros o con los alumnos que están participando, que pues siempre hay estas dudas en cuanto a las matemáticas y a veces hasta este tedio, ¿no?, al aprenderlas, porque pues sí hay falta de esta didáctica, digo yo, ¿no? Bien, pues a la letra dice la constancia, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 291 Tlaxcala, otorga la presente constancia al doctor Octaviano García Robelo por haber impartido la conferencia El desarrollo del pensamiento lógico-matemático en el niño dentro del marco del ciclo de conferencias Primavera de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 291 Tlaxcala, el día 11 de marzo de 2022. Apetatitlán, Tlaxcala, 11 de marzo de 2022. Atentamente, Educar para Transformar, maestro Víctor Reyes Cuautle, director. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues seguimos, también está en línea ya la conferencia, por si alguien desea nuevamente consultarla. No sé si tengan algo más que comentar. Bueno, pues agradecemos a todos los Doctor, ¿tiene asistentes. cerrado su micrófono? Ya. Agradezco muchísimo a todos los chicos, todas las chicas. Qué bueno que están interesados en esto. Qué bueno, sigan avanzando, continúen aprendiendo, y creo que lo han dicho, ¿no? Aprendemos día a día y aprender cuesta trabajo, pero también tenemos una misión de enseñar a otros y hay que hacer esa conciencia de cómo nos estamos formando y qué necesitamos. Muy buenas tardes. Gracias a todos y todas. Gracias, doctor. Gracias, maestra Tadame. Y agradecemos esta asistencia y participación de todos los presentes, pues que dieron realce a este inicio de ciclo de conferencias. Al mismo tiempo, pues los invitamos a asistir a cada una de estas que están programadas en este ciclo de primavera-verano. Y bueno, pues los días miércoles y viernes es como están programadas de manera semanal. Y el horario pues se hará llegar o ustedes mismos pueden consultarlo en nuestras redes sociales que pues también aparecerán en línea.